Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión. Este es el segundo encuentro de estudio de I Ching y medicina china en este ciclo que estamos dando en el año 2026. Menciono esto porque en años anteriores estuvimos dando esta formación con otro enfoque diferente, más siguiendo quizá un poco más al pie de la letra las obras de, por ejemplo, Mikishima, que es una de las obras que mencionamos. Y les quería mencionar que en el área de miembros de la escuela, aquí les estoy mostrando en pantalla el Classroom de la escuela, que es como el área de miembros. Dejé disponible las ediciones anteriores de 2024-2025 de la formación en I Ching y medicina china, porque en realidad el enfoque no es el mismo que estamos viendo este año. Este año es un desarrollo más personal, si se quiere. En años anteriores estábamos haciendo como un seguimiento más desde otras fuentes. Y también me habían preguntado, para quienes no tengan una formación sólida en medicina china, en el área de miembros de la escuela van a encontrar otros cursos, como por ejemplo masaje tuiná, auriculoterapia, digitopuntura, y toda la parte teórica de, por ejemplo, anatomía energética, que es teoría de puntos y canales, diagnóstico, que sería identificación de síndromes, y fundamentos de medicina china. Entonces, lo interesante de la medicina china es que las mismas bases teóricas, que sería de diagnóstico y fundamentos y anatomía energética, después se aplican en el masaje, en la acupuntura, en la digitopuntura, la auriculoterapia o la terapia con emisión de chi, siempre con las mismas bases. Y lo que estamos haciendo con este estudio es tratar de acercar un poco esta perspectiva del libro de los cambios, del I Ching, con la perspectiva de la medicina china, porque hay muchos autores que también estudian y proponen esta serie de correspondencias. Bueno, después si les interesa más acerca del área de miembros, pueden ir a ver la página de la escuela, donde van a ver las principales propuestas que estamos ofreciendo de cursos, y van a tener más detalle ahí acerca de la suscripción mensual, si les interesa, si no están en este momento participando. Bien. Ahora sí, yendo al tema de la clase de hoy, que estábamos estudiando, es la utilización del libro de los cambios, del Li Ching, en el diagnóstico, y por lo tanto, a través de un buen diagnóstico también podemos utilizarlo para el tratamiento. A modo de síntesis, habíamos visto las distintas correspondencias que se pueden encontrar. Preguntaba ahí la compañera de dónde viene esta correspondencia, por ejemplo, del lago con los pulmones. Bueno, esto tiene que ver con un poco, si estudian medicina china, por ejemplo, lo primero que se ve es teoría de yin y yang, y de alguna manera es un método de clasificar fenómenos de forma relativa, no es absoluto, ¿no? Pero podemos decir el yin y yang, siempre que tenemos una dupla, una polaridad, un par de opuestos, podemos clasificar uno en cierto sentido como yin y otro en cierto sentido como yang. Por ejemplo, podemos clasificar el exterior del cuerpo como yang y el interior como yin, pero dentro del interior del cuerpo vamos a tener órganos yang y órganos yin. Entonces se clasifican un tipo de órganos, las entrañas o los órganos vacíos como yang, por ejemplo, la vejiga es un órgano yang y el riñón es un órgano yin, y los dos pertenecen al elemento agua. Pero después dentro del yin, por ejemplo, que sería el riñón, se habla del yang de riñón, que es la función, y del yin de riñón, que es como la estructura. Y así sucesivamente. Entonces, yin y yang es un método de clasificación de fenómenos. Lo mismo la teoría de 5 elementos, es un método de clasificación. A veces parece un poco forzoso, pero en general se clasifican todos los fenómenos y manifestaciones en alguno de los elementos. De tal manera que tenemos el elemento metal, por ejemplo, que tiene que ver con la condensación, que tiene un aspecto yin y un aspecto yang. Entonces, el metal yin se corresponde con el pulmón en los órganos internos, y se corresponde en los trigramas con el lago, que pertenece al elemento metal. Eso es dentro de la teoría de correspondencia. Entonces, ahí es como se llega a que el trigrama del lago, o tuey más precisamente, representa al pulmón. Es una herramienta de representación que viene de la correspondencia con el elemento. Entonces, por ahí quizá buscar una justificación racional deductiva no siempre es posible, porque a veces las cosas son más bien como descriptivas en los textos de medicina china, pero después lo que tenemos que ver es cómo aplicamos esto en la práctica. Y hoy quería que fuéramos un poco más
a ver dos ejemplos de aplicación. La clase anterior trabajamos con el eje madera-tierra, el ciclo de opresión. Vimos el hexagrama 18 y también los hexagramas asociados. Hoy vamos a ver algo parecido. Antes de avanzar, no sé si tienen alguna otra pregunta o comentario de lo que hemos visto hasta acá. Como a modo de repaso, bueno, distintas bibliografías disponibles. Muchas de estas ya han sido traducidas y publicadas por quien les habla. Lo que queremos hacer con esta aproximación es proponer el uso de los trigramas como herramienta para el diagnóstico y también para el tratamiento, basándonos en la teoría de 5 elementos principalmente y la teoría de los 8 trigramas, aunque también podemos buscar otras teorías que nos vengan a ayudar dentro, por ejemplo, de la acupuntura está, o la anatomía energética, la teoría de vasos extraordinarios, y otras teorías de las cuales vamos a ir tomando referencia. Habíamos visto las correspondencias, por ejemplo, hay trigramas que, por ejemplo, el lago, Tuey, se corresponde, dentro de las correspondencias que tiene, es la boca, no solamente es el pulmón. ¿Cómo llegamos a lo del pulmón? Decíamos que a través de esta relación entre el metal yin y la correspondencia en el cuerpo humano, ¿cuál es el metal yin? Bueno, va a ser precisamente el órgano de los pulmones, entonces por eso es que el lago representa los pulmones, porque en realidad se corresponde con el metal yin. Bien, así están distribuidos los 5 elementos en el Pacuá, o los 8 trigramas del cielo posterior. El elemento fuego y el elemento agua no tienen tienen una sola representación que abarca tanto el yin como el yang, a diferencia de la tierra, el metal y la madera, que tienen un aspecto yang y un aspecto yin bien diferenciados. En este caso, cuando hablamos de agua, Kan representa tanto al riñón como a la vejiga; cuando hablamos de fuego, representa tanto al corazón como al intestino delgado, y así todas las otras correspondencias que tengan. Habíamos hablado de los factores patógenos, hoy vamos a hablar un poco más sobre los factores patógenos, cuando hablamos de, por ejemplo, las estaciones predominantes y el factor patógeno que domina en cada estación. Vamos a hablar del calor y el frío, principalmente en los ejemplos que les traigo, y también de cómo afectan a los distintos sistemas de órganos, sin dejar de descuidar, por ejemplo, las relaciones a nivel de el psiquismo. Por ejemplo, cuál es la emoción asociada en términos de emoción como factor patógeno interno, como la emoción en tanto a condición que desequilibra la energía interna, así se interpreta en la medicina china. Y después, desde una perspectiva taoísta, también podemos pensar en cuál es la virtud que equilibra o la energía psíquica de ese elemento bien aspectada, pero normalmente se estudia en patología, se estudian esta familia de emociones, ¿no? Preocupación, ansiedad, tristeza, miedo y enojo, y sus emociones asociadas o afines. Es decir, dentro del enojo puede ser la frustración, la irritabilidad, los celos, la envidia. Por ejemplo, cada una de estas puede tener un desglose un poco más detallado. Estamos repasando un poco entonces lo que vimos, y vamos a trabajar con las dinámicas de los 5 elementos, entendiendo los ciclos de generación y de control y sus cambios patológicos. En la clase de hoy vamos a hablar acerca del eje agua-fuego y cómo lo podemos estudiar en aplicaciones concretas de casos que solemos ver normalmente en la clínica, que son bastante comunes. También tenemos esta otra forma de representación, que es el particionar el cuerpo en 6 partes. A veces esto puede ser útil, a veces no, depende de cada caso particular, pero a veces, por ejemplo, puede un paciente presentar una sintomatología en alguna parte del cuerpo y nosotros podemos tomar registro y empezar a hacer como una suerte de mapa energético basado en los síntomas que presenta el paciente. En cuanto a los elementos, decíamos, como cuando construimos un hexagrama como representación, vamos a hablar del trigrama inferior operando sobre el trigrama superior, pero esto es solamente un punto de referencia. También habíamos dicho que el trigrama superior, por ejemplo, puede representar la condición externa, como un factor patógeno en el exterior, o un tejido. Cuando hablamos de interior-exterior, en medicina china, exterior hace referencia a los patógenos o también a los tejidos, e interior hace referencia a los órganos internos también.
aunque a veces también puede ocurrir que un factor patógeno penetre en el interior. Entonces, no son como posiciones fijas en cuanto a representación. Es decir, yo puedo tener, por ejemplo, calor como factor patógeno que pertenece al elemento fuego y al trigrama Li por correspondencia, tanto en el exterior como en el interior. Bien, de la misma manera puede tener frío o viento o cualquier otro patógeno, humedad. Recién estábamos hablando de un caso de humedad, por ejemplo, afectando los pulmones. Entonces, ¿cómo podemos representar esa situación? Bueno, podemos encontrar una representación de un hexagrama que muestre ese tipo de condición en particular. Entonces, esto es un repaso. Ahora vamos a ir al ejemplo de aplicación concreta. Quería saber si tienen alguna pregunta o comentario hasta acá de lo que vimos en la clase anterior, ¿sería? O Yo te cosas que... quisiera Sí, preguntar algo, Pablo. sí, Este, digamos, el logro del hexagrama, es decir, obtener el hexagrama, sí. eh, ¿se puede hacer también como cuando uno consulta el I Ching buscando una respuesta como oráculo? Es decir, con las monedas, ¿o tiene que ser elegido racionalmente? Es decir, de acuerdo a los síntomas de la persona y de acuerdo a esa relación que uno conoce entre síntoma y hexagrama. Eh, se puede construir de cualquiera de las dos maneras. Yo siempre advierto, por lo menos recomiendo, que si utilizan un método de obtención de hexagrama tipo oracular, lo contrasten siempre con la realidad que presenta el paciente y no traten de imponer esa perspectiva con algo que no está pasando realmente, por ejemplo. Sí. Entonces, yo empezaría primero tratando de construir a partir de lo que me presenta el paciente como síntoma, salvo que no tenga información, que puede pasar. De repente, que sienta que me falta información, eso pasa muchas veces. Hay algunos casos donde los pacientes presentan información y no arribamos a un diagnóstico, no nos es suficiente la información que tenemos. Bueno, podríamos recurrir a un método aleatorio, oracular, para como punto de partida, como un método de indagación, y después ver si se corresponde lo que estoy observando, el resultado obtenido, con lo que presenta el paciente. No hacer al revés, que decir, bueno, yo obtuve un hexagrama cualquiera y trato de forzar esa interpretación sobre lo que el paciente trae como síntoma.